que busquen en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 4. Seguimos meditando en la vida de la iglesia, en la misión, en la visión que la iglesia tiene, y hemos recorrido varios pasajes bíblicos en todos aquellos que nos enseñan acerca de la iglesia. Enseñan acerca de la iglesia, y especialmente comenzamos las meditaciones con solamente dos pasajes bíblicos que Jesús habla acerca de la iglesia. La Biblia nos habla en distintos momentos, en distintos lugares, acerca de la iglesia que el Señor ha de constituir, la que el Señor se hace cargo de edificarla, pero el Señor Jesús en sí, dentro de los libros que tenemos registrados, solamente en dos oportunidades menciona a la iglesia. Qué notable que el Señor no habló mucho acerca de la iglesia, solamente estos dos pasajes que hemos meditado, y en una situación muy íntima, muy privada con sus discípulos. Una de ellas es justamente esa, en donde tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es la primera mención que hace el Señor de la iglesia. Y la otra mención que la hace es inmediatamente en el mismo contexto, que a la iglesia del Señor le ha dado las llaves para atar o desatar, para lo que se hace en el cielo se haga también en la tierra. Y el Señor no habla más de la iglesia, el Señor ha hablado mucho más del reino de Dios. Ese fue su propósito. Si prestamos atención, aún cuando comienza su ministerio, comienza predicando ¿de qué manera? El reino de Dios se ha acercado. Habló más, por lo menos entre 40 a 70 veces menciona el reino de Dios, y solamente 2 veces menciona la iglesia. Como para hacernos entender un poquitito, ¿cuál es el interés del Señor? ¿En dónde está el propósito del Señor? Porque muchas veces tenemos que remirar, repensar, replantearnos qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos caminando. Lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo porque el Señor lo quiere, porque el Señor nos lo pide, o porque es lo que hemos venido haciendo en distintos años? Es lo que la historia nos enseña. Por eso tenemos que volver una y otra vez a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Y encontramos en toda la palabra de Dios lo que estamos meditando acerca de lo que Dios espera de su iglesia. Su iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. Su iglesia es una planta. Su iglesia es un edificio. Su iglesia lo va mostrando de distinta manera, con distintos ejemplos. Y en cada uno de los ejemplos es un organismo vivo. Aun cuando utilizan el ejemplo del edificio, dice: ustedes son piedras vivas, para darle esa vida que el cuerpo, que la iglesia del Señor tiene. La iglesia no es una organización, aunque dentro de las leyes del mundo en el que vivimos hay leyes que determinan cuándo es una organización, con fines de lucro o sin fines de lucro. Bueno, esa es una definición que humanamente necesitamos plantearla para estar claros, nada más. Pero en sí la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es un organismo vivo. Y como tal, el organismo vivo necesita seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir moviéndose como todo organismo vivo. Y como todo organismo vivo, tiene su tiempo. Crece o deja de crecer. Pero cuando deja de crecer, es porque se ha muerto. Aunque muchas veces puede ser que crezca poquitito, que no se note. Justamente en este invierno que no se quiere ir, aunque ya estamos en la primavera, ¿no? Según las fechas ya estamos en la primavera. Así que, hermanos, disfrute del polen que se viene. Los que le tenemos alergia estamos agradeciendo de que, bueno, mejor todavía que no se venga, ¿no?
Pero ya la fecha dice que es primavera, así que feliz primavera a todos, mis hermanos. Pero hoy nos morimos de frío y uno mira las plantas y yo ya les dije que nosotros no somos expertos en plantas. Si en casa hay una planta es por la gracia y la misericordia de Dios, hermano. Y si permanece viva es porque el Señor es muy bueno con las plantas, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos una suegra que sí se mete en esas cosas. Y digamos que la hija como que va aprendiendo, como que va mirando y le gusta las plantas, pero vive en las plantas gracias a Dios. ¿Eh? El tema es que estamos en la parte de atrás, en el patiecito de atrás. El patio es para que haya plantas, ¿sí o no? Sí. Y una parrilla. Son las dos cosas que tiene que haber en un patio. Pero la discusión que tenemos ahora es porque construimos una parrilla muy bien construida, la hice yo, y esa parrilla se va inclinando cada vez más. No por la parrilla en sí, sino por el piso. Haremos. No es el constructor que construyó mal, sino el piso de los Estados Unidos que no soporta una parrilla de tanta calidad, ¿no? Después descubrimos que los niveles de tierra entre un patio y el otro había mucha diferencia y esa es la razón por la cual la tierra se va inclinando. Entonces hay que cambiar la parrilla de lugar. Pero cambiar la parrilla de lugar determina que hay que cambiar las plantas del lugar. Y ahí se arma el problema. El tema es que ahora en el invierno uno mira y no hay plantas. Porque todas las que tenemos ahí están como secas. Son palitos, hermano. Ni una hoja verde. Ni una. Y uno se pregunta, ¿están muertas? ¿Qué me dicen ustedes? Dormidas. Pues si ustedes me dicen que están muertas, hermano, cambio la parrilla hoy mismo. Están durmiendo nada más. Uno puede verlas muy muertas, muy secas, porque también el Señor a cada organismo vivo le ha dado su tiempo, su ciclo. Como iglesia también necesitamos aprender que tenemos nuestros tiempos, tenemos nuestros ciclos. Por eso una planta muchas veces comienza estando en una maceta y después de una maceta necesita ser cambiada. ¿Por qué? Porque necesita más tierra. Pero hay un tiempo en el cual en la maceta es suficiente. Y a veces nos pasa como iglesia que cuando uno prueba, ¿no?, una plantita allí y la regué y creció. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir regándola. Y uno la riega, después ¿qué pasa? La mató, la ahogó. ¿Por qué? Porque no necesitaba más agua. Necesitaba agua en un momento. Pero después necesitaba otras cosas. Otros nutrientes. O cambiarse de lugar. O moverse. Y después otra vez agua. Y a veces con la iglesia nos pasa que una actividad resulta. Entonces, ¿qué queremos hacer? La misma actividad. ¿Por qué? Porque es como el agüita que uno regó y creció, entonces vamos a tirarlo otra vez a agüita. Necesitamos entender los ciclos, los tiempos que el Señor ha dado también naturalmente a la iglesia. Por eso estamos mirando el día de hoy, especialmente en este foco de servir más. Como iglesia estamos meditando en que tenemos una cruz, así como el discípulo del Señor lleva y carga una cruz todos los días, y esa es la característica de un discípulo del Señor. También la iglesia del Señor tiene una cruz, y esta cruz es de amar más, que meditamos hace 2 domingos atrás, crecer más, y especialmente en la palabra del Señor, y crecer más numéricamente, pero crecer más también en la dirección de la madurez que todos necesitamos. Servir más, y también en ambas direcciones, como vamos a meditar hoy. Y el domingo que viene meditar en alcanzar más. Esa es la cruz que la iglesia lleva, la cruz que la iglesia debe llevar adelante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice así: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos
a los otros. Tengan abierta la Biblia allí porque vamos a seguir meditando en esta primera Pedro. Pero repito, versículo 10. Dios, en su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Esta es una frase de Dietrich Bonhoeffer. Si la tenemos ahí, por favor, piénsenla. A ver si la tenemos. ¿La encontró o no la encontró? La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. La iglesia tiene que estar mirando hacia los demás. Cuando estamos mirando este versículo de Primera de Pedro, es usar los dones, ¿para qué? Para servir a los demás, para servir unos a otros. La iglesia solamente es iglesia, cumple su razón de ser cuando está mirando, cuando existe para los demás. Aquellos que no conocieron a Bonhoeffer, les invito a que busquen en internet, ahora que hay tantas cosas, poder encontrar sus escritos, sus meditaciones. Un teólogo alemán fascinante, totalmente antinazi, pero que lo habían agarrado y cómo él luchaba y todos sus pensamientos allí acerca de lo que la vida de la iglesia debe ser y la vida de cada ser humano, cómo debe desarrollarse delante del Señor y delante de los demás. Así que búsquenlo que les va a ayudar muchísimo. La iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Hay otra frase más que me interesa mucho que podamos entender el concepto. Dice, la iglesia es una comunidad de servicio, una comunidad que sirve no solo a Dios, sino también a los demás hombres. La iglesia es una comunidad. Es el primer punto que hemos estado meditando desde que hablamos de la iglesia. La iglesia es una comunidad y es una comunidad que sirve. ¿Pero a quién sirve? No solo a Dios, sino también a los demás. Muchas veces hacemos solamente énfasis en que debemos adorar al Señor y servir al Señor, y eso es todo lo que hay que hacer. Y eso es una parte de lo que hay que hacer. Ese es el motor que mueve, esas son las columnas que sostienen la cruz. Pero también es necesario servir a los demás. De la misma manera que el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo. Las dos direcciones. El servicio es igual. La iglesia es una comunidad que sirve a Dios. El servicio de adoración, el servicio en el cual estamos juntos adorando al Señor. Pero al mismo tiempo nos servimos unos a otros. Por eso necesitamos ver que ese servicio de unos a otros tiene al menos dos dimensiones. Y una es que la iglesia es una comunidad que sirve a través de los dones que el Señor nos da dentro de la comunidad de fe. Pero también la iglesia sirve a través de los dones que el Señor nos ha dado a la comunidad de fuera de la comunidad de fe. La iglesia existe, o la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás. Meditábamos, dale el clip, el domingo pasado acerca de esta pregunta. ¿Qué tan efectivos somos los miembros de la iglesia cuando no estamos reunidos? Ese es el gran desafío que la iglesia tiene. ¿Somos una comunidad? Sí. ¿Nos reunimos? Sí. Pero el reunirse no es el propósito final de la iglesia. El reunirse es un medio que la iglesia utiliza. Un tiempo en el cual estamos juntos para bendecir al Señor, para animarnos unos a otros, pero especialmente para edificarnos y hacer el servicio que el Señor espera que hagamos afuera de la comunidad de fe. ¿Qué tan efectivos somos cuando no estamos reunidos? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder de manera
particular, de manera muy personal. En la iglesia es muy fácil ser cristiano. En la iglesia es muy fácil cantar. En la iglesia es muy fácil hasta leer la Biblia. En la iglesia es fácil ofrendar. En la iglesia es fácil saludar al hermano. En la iglesia es fácil darle un beso al hermano. Pero ¿qué tan efectivos somos cuando estamos fuera de la comunidad de fe? Cuando estamos en los lugares que tenemos que estar, en la escuela, en la familia, en el trabajo, donde nos movemos. Es allí donde la iglesia cumple su misión. Es allí donde empezamos a hacer el verdadero servicio. Porque servirnos unos a otros entre nosotros, cualquiera lo hace, como dice el Señor. Amar a sus amigos, dice, hasta los incrédulos lo hacen. El verdadero desafío es amar a aquellos que no te aman. Aquellos que te buscan las cosas contrarias, aquellos aún que uno llamaría sus enemigos. Amar a sus enemigos. En eso también implica servir a aquellos que aún no conocen al Señor y aún a aquellos que nos llevan las contras, estar a su servicio. Esa es la verdadera revolución que necesitamos hacer como pueblo del Señor, como reino del Señor. Por muchos años la iglesia se ha movido en una actitud de conquista en el mundo. Y sigue sonando y resonando en todas, o en la mayoría de nuestras iglesias, esta actitud de conquista. Y cada vez que escucho esa palabra me acuerdo de un dibujito animado que veía cuando era más chico, que se llamaba Pinky y Cerebro. ¿Alguien vio alguna vez Pinky y Cerebro? Estaba bueno, ¿no? Estaba Pinky, No, el Pinky era el flaquito alto. Medio como quien diríamos. Y estaba Cerebro, que era uno que pensaba siempre, ¿no? La cabeza así grandota, eran dos ratoncitos. Y cuando estaba allí le decía, ¿qué vamos a hacer hoy, Pinky? Lo que hacemos todas las noches. ¿Qué? Conquistar el mundo. Y yo creo que la iglesia muchas veces sigue con esta actitud de que debemos conquistar el mundo. Y cuando miramos la historia de la iglesia nos damos cuenta que esa fue la actitud de la iglesia durante mucho tiempo. Y una y otra vez nos preguntamos, y especialmente todos nuestros pueblos latinos, en ¿qué quedó de esa conquista? A veces en nombre del Señor hemos cometido muchísimos errores. Y como iglesia debemos reconocer cuando cometemos errores. Porque la iglesia no es perfecta, porque está compuesta por cada uno de nosotros. Y porque muchas veces nos movemos con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas. Gloria al Señor, que el Señor va transformando todas las cosas y aún lo que hacemos mal, lo ayuda y lo mueve para bien. Aún lo que sucede mal alrededor nuestro, el Señor lo hace para bien a cada uno de nosotros. Pero muchas veces tenemos esa actitud de conquista. Dígame la verdad, ¿a usted le gusta ser conquistado? Dígame la verdad, con certeza. ¿Le gusta que golpeen la puerta de su casa? Que ni siquiera van a golpear. Si alguien lo va a conquistar, no va a golpear la puerta de su casa. Entra a conquistar. ¿Usted quiere ser conquistado? No escucho respuesta. ¿O prefiere ser servido? Bueno, esa es la revolución que el Señor nos demanda hacer. Es la revolución que el Señor espera que hagamos, de un verdadero servicio. Servir a los demás. Porque cuando servimos a los demás demostramos el amor del Señor y empezamos a encarnar lo que el Señor ha hecho. El mismo Señor le dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Ustedes han de hacer lo mismo. Si quieren aprender lo que es el verdadero amor, el verdadero servicio, hay que tener la misma actitud de Cristo Jesús. Por eso cuando empezamos a servir a los demás, hay una verdadera comunicación, relación, y el Evangelio empieza a moverse, empieza a cambiar. Cuando queremos llegar con la conquista del Evangelio, lo que hacemos es golpear, y cuando uno golpea, lo que el otro hace más que nada es encerrarse más y más. Por eso la verdadera revolución que Dios espera que su iglesia realice es de servicio. ¿Qué don te ha dado el Señor?
Úsalo bien, dice Pedro, úsalo bien para servirse los unos a los otros. Y ese servicio de unos a otros sigue nucleando la necesidad de comunidad que la iglesia tiene. Yo te sirvo a ti, pero tú me sirves a mí. Pero no es porque me sirves, te sirvo. O si te sirvo, más vale que me sirva. No, esa actitud es la que hay que empezar a cambiar. Es el servir a los demás. Cuando uno sirve desinteresadamente a los demás, naturalmente va a recibir esa respuesta. A veces tarda. Y si no llega, no llega. Pero mi compromiso delante del Señor ha de ser servir a los demás. La iglesia comenzó con esa idea desde que comenzó a dar los primeros pasos. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por el libro de los Hechos y algunos otros pasajes. ¿Se acuerdan cuando la iglesia comienza y tienen el primer problema grave de la iglesia? Fue una discusión por las viudas. ¿Por qué? Porque las viudas que hablaban hebreo, las viudas que hablaban judío, pareciera ser que recibían más comida, mejor alimentación, mejor cuidado, mejor atención que las viudas que hablaban griego. Ese fue el primer conflicto de la iglesia. Fíjense que la mayoría de las iglesias no tienen conflictos doctrinales. Los problemas son problemas de relación, de convivencia. ¿Cuál fue el primer problema de la iglesia? Las que hablaban un idioma, las que hablaban otro idioma, estas están mejor atendidas que estas. Y llegó esta queja a los líderes de la iglesia. Entonces se tomó una decisión notable que eligieron allí 7 diáconos. Y justamente la palabra diácono, que es la que se utiliza en la Biblia, significa ministerio, significa servir. El diácono es el que sirve, por eso los diáconos eran los que servían la mesa. La primera solución al problema de la iglesia fue el servicio. ¿Cómo podemos hacer para servir mejor? No era, bueno, armemos un comité como para ver si la queja es relevante o no es relevante. Si la queja, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? Para matarla de raíz. Y si se quejan, le damos... No son esos pensamientos que a veces nosotros como seres humanos tendríamos. Hay un problema, hay una queja. Bueno, ¿cómo hacemos para servir mejor? ¡Qué desafío! Y fíjense que este servicio es algo totalmente revolucionario. El pueblo judío, los hombres, oraban de esta manera: gracias Dios por no ser mujer ni ser gentil. Esta era la oración del judío. ¿Sí? Como para entender cuando decimos que se formó un grupo de hombres para servir a las mujeres. Esto no era común, los hombres no servían a las mujeres estaban al servicio. Era imposible que un hombre se dedique a hacer eso. Y la iglesia llama a 7 hombres al servicio. Es una revolución que pasa en este lugar. Por eso muchas veces nosotros miramos el Nuevo Testamento con nuestro contexto de lo que vivimos hoy, de lo que entendemos de hombres y mujeres hoy. Pero poder entenderlo en el núcleo, en el seno de lo que está pasando, nos hace ver mejor la realidad de la iglesia. Que los hombres se dediquen a servir es porque Dios comenzó a transformar las mentes de esas personas. Rompía con todo lo cultural. Imagínense la gente alrededor de la iglesia observando a hombres sirviendo a las mujeres. ¿Qué está pasando aquí? Y Dios hace ese desafío. Porque aún nuestro servicio tiene que romper nuestros propios paradigmas. El servicio que querramos dar a los demás tiene que romper nuestras propias limitaciones. Porque muchas veces serviríamos a los que nos conviene, serviríamos a los que nos llevamos bien, serviríamos a los que tendríamos algún tipo de recompensa. Pero el Señor nos enseña a servir aún a las mujeres cuando la cultura nos dice: gracias a Dios que no soy mujer. Bueno, esa manera de pensar era hace más de 2000 años, hoy ha cambiado el mundo muy notablemente. Esperemos. La iglesia
fue una de las primeras revolucionarias en cambiar esto. ¿Por qué? Porque es el concepto de Dios, de que todos somos iguales delante de Él. Pedro y Juan van caminando hacia el templo. Capítulo 3 del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan lo que pasa? Cuando Pedro y Juan llegan, se encuentran con un cojo de nacimiento sentado en la puerta del templo. ¿Qué estaba haciendo el cojo? Mendigando pan, algo para comer, algo para recibir. ¿Qué le dice Pedro y Juan? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Y qué le dice? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El servicio, ¿hacia dónde? Hacia afuera. No era alguien de la comunidad. Y muchas veces estamos esperando, bueno, cuando tengamos todos los recursos, porque nosotros somos especialistas en esto, ¿no? Es que tenemos que sentarnos, y no digo que esté mal la planificación, digo que necesitamos planificar, necesitamos hacer proyectos, necesitamos sentarnos, evaluar, mirar, eso es totalmente necesario. Pero cuando eso condiciona nuestra actitud de servicio, ahí está el problema. Cuando vamos a recién empezar a servir, cuando tengamos todos los recursos, jamás vamos a tener esos recursos. Esos son como aquellas parejas de novios que esperan tener absolutamente todo antes de casarse, jamás se van a casar, porque siempre va a estar faltando algo. Dígame, ¿usted cuando se casó tenía todo? Y les puedo asegurar que aún los que menos teníamos son los que perduramos más tiempo. Por eso necesitamos empezar a pensar de otra manera. No esperar tener los recursos para dar, sino pensar qué tengo y cómo lo puedo dar. Por eso la pregunta que el Señor le hace a Moisés cuando lo llama en el desierto, nos vamos al Éxodo muy atrás, es ¿qué tienes en tu mano? Porque lo que puedes hacer es con lo que tienes en tu mano. No esperes a ver qué es lo que el Señor me va a dar. Cuando el Señor me haga millonario, voy a ofrendar mejor. Cuando el Señor me dé esto, entonces voy a ayudar a los pobres. Si yo me gano la lotería, entonces voy a dar el 10% a la iglesia, el otro 10% a los pobres, el otro 10% para investigación científica. ¿Por qué? Porque cuando tenga todo eso, nunca le va a llegar. Nunca va a ayudar a los pobres, nunca va a poner nada para descubrimiento científico. ¿Por qué? Porque si no lo hago ahora, tampoco lo voy a hacer después. Es un principio bíblico. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo harás en lo mucho. ¿Qué tengo y cómo lo puedo dar? El proceso del compromiso va desde ese lado, comienza allí. Veo una necesidad, me comprometo con la necesidad y después veo cómo la soluciono. Si yo espero a sentarme a ver qué solución hay y cuando descubro la solución, entonces me comprometo a hacerlo, eso jamás sucede. Lo que se ha comprobado una y otra vez a lo largo de toda la historia de la humanidad, de aquel que ayuda, de aquel que sirve a los demás, es que se comprometió con la persona, se comprometió con la necesidad y después comenzó a ver cómo hacemos para darle solución. Como iglesia debemos también pensar qué tenemos y cómo podemos dar. Ese es el verdadero desafío. La iglesia ha de mirar y utilizar los dones del Señor hacia adentro de la comunidad y hacia afuera de la comunidad. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado? ¿Cuál es la capacidad que el Señor te ha dado? Porque lo que el Señor nos ha dado es para usarlo. Para usarlo y para usarlo bien, como dice Pedro. ¿Y de qué manera usarlo? Sirviendo a los demás. Vamos a leer el pasaje completo, ahí si tienen 1 de Pedro 4, 10 y 11 nada más. Dice, Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. El apóstol Pablo dice prácticamente las mismas palabras, Romanos capítulo 12, versículos 4 al 8. Así como
nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Algo tan sencillo que tiene que ver con los dones es que los dones son para ser usados con el don que tenemos. Si tienes el don de enseñanza, no hay que hacer otra cosa. Puedes hacer otra cosa, pero si te dio el don de la enseñanza, es para enseñar. Si te dio el don de la predicación, es para que predique. Si tienes el don del servicio, es para que sirvas. Para eso, tan sencillo como eso, y tan profundo y difícil de cumplir como es eso. El Señor nos ha dado un don, en su gracia, en su misericordia, pero nos los ha dado para que nos sirvamos unos a otros, dentro de la iglesia y fuera de la comunidad de la iglesia. Esa es la verdadera revolución que Dios espera que hagamos. ¿Qué tan efectivos somos cuando no estamos reunidos? Llévese esa pregunta en esta mañana. Trate de respondérsela usted mismo y trate de respondérsela al Señor. ¿Qué tan efectivos estamos siendo cada uno de nosotros cuando no estamos reunidos como iglesia del Señor? ¿Está dispuesto a servir más, hermano? Si queremos una iglesia cargando la cruz del Señor, debemos estar dispuestos a servir más, porque ni siquiera Cristo Jesús vino a ser servido, sino a servir. Y es el desafío que nos deja cada uno de nosotros. Sírvanse unos a otros. Lleven las cargas unos de los otros. No hay que darle gracias al Señor por la comunidad de fe, de saber que uno no está solo, de saber que cuando uno tiene un problema, está el otro para que le tiremos un poquitito el problema. Aunque nuestra verdadera actitud ha de ser cuando hay un problema es ver el otro también tiene uno, bueno, ¿cómo te ayudo? No esperando la respuesta, porque la verdad es que cuando yo me dedico a ayudar al otro, no sé cómo sucede. El Señor es el que hace la obra, pero cuando uno sirve al otro, empieza a olvidarse de sus propios problemas y dificultades. Empiezan a desaparecer sus propios problemas. Porque es mucho más bienaventurado dar que recibir. Hermanos, que como iglesia estemos dispuestos a servir más y más. Cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos, pero también cuando no estamos reunidos. ¿Qué tan efectivos somos cuando no estamos reunidos como iglesia? Que el Señor nos bendiga.